Tenemos el anteúltimo encuentro de lo que es el estudio sobre las genealogías del libro de Génesis. Y hoy nos vamos a meter en lo que es el final de la genealogía de Caín como la generación perversa que el capítulo 4 expresa, y nos vamos a meter en la genealogía de Set, que es el capítulo 5, que va a expresar el medio de redención de Dios en aquella generación antidiluviana. Son las 10 generaciones desde Adán hasta Noé, que fueron todos justos. Todos se encargaron de cumplir la palabra que a Dios tanto le agrada. Dios no quiere hablarle a toda la humanidad personalmente, aunque con todos trata, sino que nos dio esa labor a nosotros, a los padres. A los que somos padres, a los que serán padres, madres, Dios nos dio una responsabilidad, y es hablarle a nuestros hijos y después ellos a sus hijos, y también a los hijos de los hijos hablarle a nosotros, para poder cumplir así la voluntad de Dios. En base a esto, quiero arrancar leyendo una expresión que Dios tiene con Abraham, con su amigo Abraham. Solamente rápido, leer lo que dice Génesis 18, versículo 17. En la antesala de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahí nomás, le diría un día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice Dios a Abraham. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Ahora fíjese lo que dice. ¿Yo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Somos amigos y él va a ser una gran nación. Yo declaré una palabra de bendición sobre su vida. ¿Cómo lo voy a encubrir esto? Pero no se queda ahí. Lo que sigue es extraordinario. Porque él dice: porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos, ¿y a qué más? Y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham, Jehová sobre Abraham, lo que se ha hablado acerca de él. Entonces ahí le revela lo que Dios iba a hacer con Sodoma y Gomorra, que iba a destruirla y todo lo demás. Pero fíjense qué importante es, dentro del propósito de Dios, el poder ser personas comprometidas con una vida de hacer justicia, como dice aquí, justicia y juicio, y también transmitir ese estilo de vida basado en valores cristianos, en criterio de vida basados en la obediencia y la palabra del Señor, a nuestros hijos y luego a nuestra casa, o sea, a todo lo que sean los descendientes después de nuestros hijos. Todo eso tiene que ver con una determinación a la santidad, no como un metejón emocional, no como un hoy tengo ganas de hacer lo bueno y mañana me pinta otra cosa, sino como un criterio, una decisión racional, un estilo de vida que va a marcar todas nuestras decisiones. Lo que tenga que ver en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, quiero agradar a Dios, hacer justicia y juicio. Y cuando decimos queremos agradar a Dios, la idea o el gran desafío es vivir conforme a como vivió Samuel y como vivió Jesús, creciendo en gracia para con Dios y para con ¿quién? Para con los hombres. Y de eso se trata, es el gran desafío. Vivir una vida en justicia y juicio no tiene que ver tanto con lo que yo quiero creer de Dios o mi relación con Dios individual y ajena al resto de las personas, sino con cómo me relaciono yo con los demás y cómo esa relación, sobre todo en mi casa, repercute en el concepto que Dios tiene de mí. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque esto que está en el capítulo 18 de lo que Dios dijo acerca de Abraham es lo mismo que vamos a ver hoy en todo el capítulo 5 del libro de Génesis, que tiene que ver con los descendientes de Set. Pero antes de meternos en esta oleada de patriarcas antidiluvianos, o sea, antes del diluvio, prediluvianos, vamos a leer el final del capítulo 4, donde nos vamos a meter en el, ¿cómo decirlo?, en la perla de la rebeldía del capítulo 4, que se llama Lamec. Lamec fue el séptimo hijo de la generación maligna desde Adán pasando por Caín. O sea, fue el sexto en la genealogía de Caín, pero desde Adán es el séptimo. ¿Por qué? Ya van a ver esto del séptimo, ¿no? Fíjese lo que dice el capítulo 4,
versículo 16 en adelante para hacer un raconto rápido. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó allí una ciudad y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. A Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Y acá nos quedamos. Y acá, más allá de todo lo que hablamos, casi 45 minutos la semana pasada sobre estos nombres, solo un versículo nos llevó por todos lados en la Biblia y en el significado de cada nombre en el hebreo. Ahora vamos a ver este hombre llamado Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Y no sin intención, Dios guió a Moisés a poner estas palabras. Porque desde la sentencia o la bendición de Dios sobre el matrimonio, en el capítulo 3 que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una sola mujer. De ahí en adelante Dios estipuló que el hombre estaba diseñado para la mujer y la mujer para el hombre. Y solamente el hombre podía tener una sola mujer en la voluntad de Dios. La monogamia fue el plan de Dios y el propósito de Dios para toda la humanidad. Un hombre, una mujer, una sola carne. Un hombre, 2 mujeres, una sola carne. No pega. No era parte del propósito de Dios. Pero bueno, Lamec es este personaje que vamos a ver hoy brevemente para después comenzar con Set, que tomó 2 mujeres para sí. Y ya de hecho le presenta la primera característica de pecado, la rebeldía de Lamec, es haber tomado 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea, aquí comenzó con Jabal lo que es la ganadería y poder tener esa actividad económica. Ahora fíjense en esto, y si bien no quiero que se tergiverse, nosotros vamos a ver que en la genealogía del capítulo 5 no se mencionan cosas que hayan hecho. ¿Me explico? No se va a mencionar que uno fue ganadero, el otro fue herrero, el otro fue el padre de los músicos. No, ya lo vamos a ver y presten atención a ese detalle. Pero sigamos un poquito más. Entonces dice que tuvo un hijo que fue el padre de los ganaderos, por así decirlo, los que se dedican a traficar con animales de campo. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Así que tenemos a Jabal y Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Eran músicos. Allí comenzó la música, allí comenzó lo que fue una cultura musical a lo largo de todo la sociedad o la civilización prediluviana, y allí se desarrollaron un montón de actividades. Ahora, quiero solamente decirles esto. Recuerdan que cuando Caín pecó, cuando Caín mata a su hermano, cuando Caín reacciona casi violentamente aún contra Dios en sus contestaciones ya muy rebeldes, muy déspotas, muy totalmente anti-perdón, anti-arrepentimiento, y él se va al oriente del Edén y hace su vida. Genera una ciudad-estado, le pone el nombre de su hijo, ningún tipo de actitud con referencia a darle gloria a Dios. No, le pone el nombre de su hijo, que fue su semilla, con actitud altanera y con actitud totalmente rebelde a los propósitos de Dios. Y así el resto de toda su generación. Pero cuando llega Lamec se pasa de la raya. Y Lamec se autopostula como un héroe. Realiza cosas y en su propio orgullo genera un montón de sensaciones a través de todo lo que fue su descendencia. Fíjense qué dice después. Zila, o sea, la otra mujer de Lamec, dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ya sean herreros o sean artistas en ese palo, fueron los que desarrollaron toda esta actividad. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y le dijo Lamec a sus 2 mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Y él dice esto, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe.
O sea, está diciendo de que tuvo algún encontronazo con alguien que lo hirió, pero él, no sé si fue escrito a nivel poético, que ya lo hizo, pero habla de futuro, pero ya lo hizo. Él termina asesinando a un hombre. Pero aparte se autopostula como una especie de héroe y entonces genera un dicho como si Dios, ¿cómo le puedo decir? Como ponderando lo que Dios le dijo a Caín, pero sobre su vida. Y él dice, si 7 veces será vengado Caín, porque Dios le había dicho, más adelante, vean conmigo el versículo 15 del capítulo 4, Jehová respondió, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Pero acá no lo dijo Dios. Él tomó la palabra de Dios sobre su bisabuelo Caín y se autopostuló como alguien que también sería protegido. ¿Me explico? Pero Dios no lo dijo él. Si 7 veces fue vengado Caín, Lamec será vengado, ¿cuántas dice? 70 veces 7 lo será. ¿Se acuerdan? Perdón, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Bueno, esto es más o menos igual, pero aplicado para el lado del orgullo, la vanagloria, la vanidad y la rebeldía total en contra del propósito de Dios. Acá lo vemos, a un hombre llamado Lamec que viene como a ser la frutilla del postre podrido del pecado en la generación de Caín. Ahora, lo sabemos simplemente desde este punto de vista. Todos los que nacieron se multiplicaron, se llenó la tierra de seres. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, pero solamente están en las genealogías del libro de Génesis y en las demás, aquellos nombres que están en el propósito de Dios para mostrar toda la descendencia desde Adán hasta llegar a Jesucristo. ¿Me explico? O sea, Dios se las ingenió y guardó lo que tenía que guardar y eligió a quien tenía que elegir y tuvo gracia con quien tenía que tener gracia para guardar de la simiente de la mujer a todas las generaciones que nacerían hasta llegar a Jesucristo. Y estamos hablando rápidamente de Noé, de Adán y Eva, que nació Caín, todos ellos murieron, los descendientes de Caín, todos murieron en el diluvio. Todos los descendientes de Set murieron antes del diluvio, todos murieron antes del diluvio. Y aquellos que les nacieron, que fueron impíos o que fueron, corrompidos a causa de la maldad de la civilización antidiluviana o prediluviana, todos fueron muertos en el diluvio. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras y sus esposas, las esposas de sus hijos, hallaron gracia delante de los ojos de Dios. El resto todos fueron muertos a causa del diluvio, de las aguas del diluvio en el capítulo 6. Ahora, ¿por qué pasó todo eso? Porque Dios muestra que de las generaciones que surgieron de Adán y Eva, hubo 10 generaciones desde Adán y Eva hasta Noé. Luego 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Y luego unas pocas generaciones hasta lo que es Jacob. Y de Jacob las 12 tribus de Israel. Y luego toda la historia del pueblo de Israel, que estamos hablando de 1500 años, hasta que finalmente nace de la tribu de Judá como descendiente de Judá y también del rey David como familia real, Jesucristo. Tanto María como José fueron descendientes del rey David, los dos. Entonces, ¿cómo la Biblia, en su único mensaje, que es la redención de la humanidad, y después da un montón de detalles de cuestiones del pueblo judío y todo lo demás, cómo el mensaje se va enlazando y viendo a través de las genealogías que el plan de redención diseñado desde antes de la creación del mundo fue extraordinario y sostenido por Dios y guardado de tal manera que se cumpliese hasta llegar a nuestros días, donde estamos en los últimos tiempos y donde lo que se viene ya no es la venida de Cristo, sino antes el arrebatamiento de la iglesia y el final de la dispensación de la gracia. Muchas palabras complicadas, pero lo bueno es saber que Cristo viene pronto y que así como cumplió Dios su palabra de que iba a venir un diluvio, así como vino el diluvio, así como cumplió su palabra en que iban a ser de la simiente de la mujer alguien que heriría a Satanás y a la descendencia de la serpiente en la cabeza, y sucedió hace 2000 años, así también
va a suceder que la iglesia será arrebatada y el Espíritu Santo será quitado del medio, y allí vendrán 7 años de gran tribulación, y luego de 7 años el advenimiento glorioso de Jesucristo para reinar 1000 años sobre la tierra. Creer lo que pasó nos va a dar una base sólida para creer lo que pasará. ¿Pueden decir amén? De eso se trata. Vamos al capítulo 5, pero vamos a leer el final del 4 para ver lo que declara, ¿no? El 25 del 4 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué es esto, esta frase? Comenzaron a invocar el nombre de Dios. Comenzaron a tener una relación personal con Dios. Comenzaron a tener un concepto vívido, actual, continuo de lo que es la voluntad de Dios. Lo que hoy llamamos hacer la voluntad de Dios. Ellos lo empezaron a hacer cuando nació Set y sobre todo cuando nació Enós. Pero recordemos lo que venimos diciendo desde hace varios jueves, que en el tema del Génesis y en toda la Biblia, los nombres tienen un gran significado, sobre todo no desde el punto de vista de lo que es el propósito de Dios, sino también desde el punto de vista de lo que también las personas quisieron manifestar poniéndole ese nombre a ese hijo que nacía. Entonces, estamos en un capítulo que comienza con una expresión que es el libro. Fíjense el capítulo 5, versículo 1, que dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Présteme atención, por favor, porque esto es algo que necesitamos saber. Nosotros sabemos que la Biblia es un libro escrito por seres humanos, inspirados por Dios. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para corregirnos, para avanzar. Ahora bien, dentro de la Biblia también se mencionaron datos, se mencionan libros, se mencionan bases bibliográficas de aquel entonces. Cuando se menciona en el capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán, se refiere a que hubo una base, como una especie de antecedente que Moisés utilizó para poder referir con datos fidedignos, con verosimilitud, que sean verdaderos datos, esta genealogía del capítulo 5, donde se dan datos importantísimos que tienen que ver con cuánto vivió hasta que nació su primer hijo, cuánto vivió después que nació su primer hijo, y cómo se llamaron y qué cosas y todo. Este es el libro. De hecho, nosotros vamos a ver que el séptimo en la generación de Adán, desde la línea de Set, es Enoc. ¿Y se acuerdan qué pasó con Enoc? Enoc caminó con Dios y no murió, le arrebató Dios. Pero Enoc, ya lo vamos a ver porque pasa rápido, Enoc fue un profeta del tiempo de la civilización previa al diluvio. Y ese profeta tuvo libros, escribió libros, así como los profetas que vemos, Isaías, Jeremías y todos los demás profetas. Él tuvo libros y tuvo manifestaciones escritas. De hecho, a nivel secular se pueden ver un montón de cosas, pero lo que nos interesa a nosotros es la única mención que hace el libro de Judas del profeta Enoc y del libro de Enoc. Lo que Enoc dice en su libro, y cita el libro de Judas, antes del Apocalipsis, cita un escrito de Enoc, de este Enoc, y lo cita, viene el Señor con sus altos millares, está allí en el libro de Judas. Entonces el profeta Enoc, por así decirlo, este personaje que fue alguien que Dios usó para traer su palabra, para retroalimentar su mensaje, el compromiso social con el mensaje de Dios, fue alguien que caminó con Dios y que escribió diferentes libros con respecto a lo que la voluntad de Dios tenía que ver. Ahora, no podemos decir que el libro de Enoc fue inspirado, así como muchos otros libros, aún cartas del apóstol Pablo u otros, que no fueron tomadas como parte del canon, lo que es la Biblia que tenemos nosotros hoy.
pero sí ellos escribieron. Eran culturas escritas donde se materializaban diferentes tipos de información a través de escrituras en libros, lo que serían papiros en aquel entonces, rollos, y así se llevaba adelante la transmisión de información. Hasta acá me sigue porque está complicado, pero va. Por eso aquí dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Tiene que ver con la base desde donde se llevó adelante la transmisión de la información para que llegue al tiempo de Moisés, para cuando fue escrito, de una manera fidedigna y verosímil. Entonces dice así, varón y hembra los creó, versículo 2, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, que significa hombre. Recuerde que Adán significa hombre, o sea, hombres, le puso allí. Después que engendró a Set, y dice que vivió, a ver, para que estoy acá, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y Set significa sustituto. Recuerden que dice, porque Dios me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel. Imagínense esto, viene alguien y te dice, te da una promesa, y te dice, esto va a pasar en tu vida. Te promete algo, esto va a pasar en tu vida. ¿Vos qué pensás? ¿Que va a ser dentro de 2000 años o te gustaría que sea ya? ¿No te gustaría que sea ya y no dentro de mucho tiempo? Entonces viene el hombre, peca y aparece Dios y le dice a la serpiente, por cuanto a esto hiciste, y le dice, ¿no? Pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanear, que es la primera promesa de redención. Entonces, a partir de allí, creo que en los hijos que tuvieron, siempre esperaron que de la descendencia de la mujer naciera el Mesías. Naciera aquel que fue prometido por Dios para herir en la cabeza a la serpiente. Ahora, le nace a Abel, un hombre justo, un chico que ya en su forma de ser comienza a manifestar buenas obras, fe, relación con Dios. Y aparece Caín, que según dice el libro de Judas, era del maligno, o sea, él decide ser parte de lo que sería la rebelión en contra de Dios. Él decide no darle la espalda a Dios y hacer la suya, rebelde con actitud activa, quiero decir. No pasivo, activo. Entonces ahí lo tenemos a Caín y Abel. ¿Y qué hace Caín? Lo mata a Abel. Casi diríamos como un intento de Satanás por destruir la simiente de justicia por la que vendría quien le aniquilaría a él. Entonces ahí lo vemos a Caín, casi te diría influenciado también por pensamientos malignos, infundados también por Satanás. No lo dice la Biblia, pero me lo imagino yo, matando despiadadamente a su hermano que era justo. De hecho, en el Nuevo Testamento dice que las obras de Abel eran justas, pero las obras de Caín eran injustas. No solamente rechazó por el tipo de sacrificio, sino porque sus obras eran malas. Y cuando alguien tiene obras malas, dice que todo sacrificio que viene de gente que practica injusticia, es como trapos de inmundicia para Dios. Es una abominación, un sacrificio ofrecido a Dios en medio de una vida impía, injusta, de malas obras. Pero en el caso Dios le da la posibilidad a Adán de conocer nuevamente a Eva, pero aquí nos da un dato. No sabemos cuándo nace Caín y Abel, no sabemos, pero acá, como es un libro, que es una genealogía con un propósito, Moisés nos dice en la escritura de acá de este libro, y Dios nos está diciendo, que Adán tenía 130 años cuando engendró a Set. ¿Sí? O sea que tranquilamente antes de los 130 años tuvo a Caín y tuvo a Abel. Pero dice, a los 130 años tuvo a Set. Llamó su nombre Set, que significa sustituto. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Y engendró hijos e hijas. Hasta acá, présteme atención. O sea que vivió 930 años Adán. Les voy a decir para que se den cuenta de esto, que tengan una idea. Adán vivió 930 años. O sea que Adán vivió el tiempo suficiente como para ver
y estar en el mismo tiempo viviendo del papá de Noé. O sea, Adán estaba allí y mientras estaba el papá de Noé vivo, todavía Adán estaba vivo. Esas son las cuentas que dan en cuanto a todo esto. Ahora, ¿qué más dice? Fíjense qué pasa después. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y Set vivió 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Enós significa hombre de fragilidad mortal, incurable, muy enfermo. No sé si aquí se quiere determinar a través de Enós la necesidad total de Dios, como reconociendo la vulnerabilidad del hombre, más allá de la posibilidad de vida, de larga vida que tenían, pero allí está Enós. Y mediante eso uno puede darle ciertas aplicaciones, ¿no? Uno puede decir que por ahí Enós, en esto de fragilidad o muy enfermo, es el reconocimiento de nuestro estado como pecadores para buscar al Señor, para que nuestra vida vulnerable necesite del Creador. No se olviden que si estamos hablando de que Adán vivió los suficientes años como para ver al papá de Noé, y estar en una misma generación, o sea, estar en una misma generación, no, quiero decir, en un mismo lugar, en un mismo tiempo, por más que sea anciano, cualquiera podía ir a Adán a decirle, Adán, contame. ¿Y te imaginás? Pasaron 700 años y poder ir a la tierra allí, al lado del Edén, a preguntarle a Adán cómo era caminar con Dios cara a cara. Extraordinario, extraordinario. Por algo nos da los datos precisos. Ahora les vuelvo a decir, todos ellos, estas 10 generaciones, todos ellos murieron de manera natural antes del diluvio. Antes del diluvio. Fíjense que sigue diciendo para seguir un poquito más. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. O sea que hasta acá todos vivieron más de 900 años. Ahora, quiero decirles algo. Y para que entendamos también otras cosas que son muy importantes, déjenme decirle qué significa Cainán. Cainán significa misericordia encontrada inesperadamente. Misericordia encontrada inesperadamente. ¿Se acuerdan que uno de los mandamientos del Señor es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra? Eso no es algo que se le ocurrió a Dios en Éxodo 20, estando frente al pueblo al monte Sinaí. No, eso es algo que Dios ya tenía pautado. Esto es algo que era parte del propósito de Dios para que aquellos que honraran a su padre y a su madre, en esta generación se nota mucho más, pudiesen tener una larga vida sobre la tierra. La obediencia a los mandamientos de Dios en cuanto al respeto de las generaciones pasadas, a nuestros padres, la honra a ellos, garantizaba de parte de Dios una longevidad extrema. Dios luego, lo vamos a ver en el capítulo 6, casi terminando hoy, Dios decide por la maldad del hombre y finalmente también por todo el maltrato social que había, decide no solamente raer de sobre la faz de la tierra a todas las generaciones, a todos los que estaban allí, los gigantes, los chiquitos, los de todos, decide matar a todos, sino que también decide transformar la genética humana para que sus días no sean más de 120 años. Vamos a seguir un poquito más. Ahora dice, vivió Cainán, versículo 12, 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió.
Mahalaleel significa alabanza a Dios. Recuerden que en todos los nombres que terminan con él, casi todos los que terminan con él tienen que ver con Dios. Él, la última parte en hebreo, significa Dios. Entonces, alabanza a Dios. Y esto no nos podemos quedar mucho tiempo porque también es mucha especulación, no hay muchos datos más, pero cada uno de los nombres de los patriarcas, en el propósito de Dios, aún en su providencia, tienen que ver y apuntan a ciertas características que viviría Jesucristo en su vida en la tierra. Pero no nos vamos a meter ahí, en otro momento se podría hablar. Ahora Mahalaleel, vivió 75 años. Fíjate a qué edad tenían hijos. 75 años. Chau. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared. No, tuvo a Jared, ¿no? Jared significa tirar, traer hacia abajo. Traer hacia abajo. Y dice que engendró Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Versículo 17. Fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Ya no vivió 930, 915, vivió menos, 895 años y murió. Vivió Jared 172 años. Esperó un poquito más para tener hijos. ¿Me entendés? No, soy muy joven, papi. Se tiró a 172 años. Mirá vos, yo lo tuve a Juanpi a los 33. Bueno, vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. 962 años. Enoc significa dedicado. Caín tuvo su primer hijo, recuerden que fue dedicado también, Enoc se llamó. Pero ¿cuál es la idea? Caín lo dedicó, lo consagró a levantar su propio ego a través de sus generaciones. Él construyó una ciudad donde él fue seguramente el capo de esa ciudad, el gobernador, una ciudad-estado, y le puso por nombre el nombre de su hijo. Sin embargo, acá lo vemos a un hombre, a este hombre Jared, siendo el papá de Enoc. Pero ¿a quién lo habrá dedicado a Enoc? A Enoc, justo a Enoc. ¿A quién lo dedicó? ¿A quién te suena? A la mamá de Samuel con Samuel, donde lo dedica al Señor, donde está allí, dice, este hijo lo voy a dedicar a la... Y ahí lo vemos a un padre, miren si no está bueno el ejemplo para el Día del Padre. Lo tenemos a un Jared que tiene a Enoc, que le pone por nombre Enoc, que le vuelvo a decir, significa dedicado, y Enoc que termina siendo un extraordinario siervo de Dios en la generación prediluviana. Un hombre dedicado a Dios, y es la séptima generación después de Adán a través de Set. Así como Lamec fue el séptimo de Caín, de la generación de Caín, desde Adán, y fue lo más depravado, así el séptimo en la generación de Adán a través de Set, los que invocaron a Dios, todos los que invocaron a Dios, fue de renombre. Y acá se va a quedar, va a dar descripciones. Fíjense lo que dice acerca de Enoc. Y dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, que es uno de los más conocidos. Y caminó Enoc con Dios, pero fíjense, dice, caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Le llevó Dios. Tan simple como eso. El libro de Hebreos capítulo 11 habla de Enoc. Judas presenta el libro de Enoc diciendo y citándolo. Enoc, un hombre que fue utilizado por Dios como un profeta en el Antiguo Testamento, en la generación previa al diluvio. Un hombre que caminó con Dios. Y esta expresión caminó con Dios. ¿Recuerdan lo que dice, no me acuerdo si es Eclesiastés o se me mezcla con... ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esa expresión tiene que ver con el estar de acuerdo, el tener un mismo propósito, el sentir una misma pasión por lo que al otro
le atrae, y lo que a Dios le atrae es vivir una vida justa y piadosa. ¿Encubriré yo a Abraham lo que he de hacer, siendo él un hombre que practique juicio y justicia, y que mandará a sus hijos después de sí que amen justicia y juicio? Bueno, de eso se trata. Por eso lo vemos acá a un Jared siendo un padre ejemplar, guiando a Enoc al propósito de Dios, y Enoc caminando con Dios al punto de que es arrebatado. El primero en todas las escrituras, el primero en toda la generación humana que es arrebatado, que es traspuesto. Y dice el libro de Hebreos, y le traspuso Dios, fue traspuesto. Ahora siguen diciendo, y ya vamos avanzando hasta el final. Y dice entonces, este hijo de Enoc, que fue Matusalén. Matusalén significa, cuando él muera, viene el juicio. Loco, ¿no? Cuando él muera, viene el juicio. Eso significa Matusalén. Les voy a decir algo. Hay un cuadro de los patriarcas prediluvianos, y entonces se muestra todo lo que vivieron cada uno, y se va haciendo todo allí. Después se los puedo mostrar porque lo tengo ahí en un libro también. En todo caso, el que esté interesado se lo muestro. Pero Matusalén muere justo a días del diluvio. O sea, cuando Noé está construyendo el arca y empieza, tenía 500 años. Y cuando Noé tiene 600 años, viene el diluvio. Ese año que Noé tenía 600 años, estaba cumpliendo 969 años. ¿Quién? Matusalén. Y muere. Y cuando muere, cae el diluvio. Impresionante. Impresionante. Muy bien. Igual se puede hacer las cuentas con la misma Biblia, pero bueno, ahí está el libro que ya lo hizo por mí, aquel pastor coreano. Bueno, fíjense qué dice. Entonces, Matusalén, cuando él muera, el juicio. 187 años vivió Matusalén y engendró a Lamec. Lamec es el papá de Noé. Y dice, y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Acá este es el hombre que más años vivió sobre la tierra. Esta es la típica pregunta de campamento de jóvenes o de niños. ¿Cuál fue el hombre que más vivió sobre la tierra? Y dice Matusalén. ¿Y cómo es Capicúa? ¿Te acordás? 969. Entonces son cosas, un dato amarillo, ¿no? Un poco. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Pero fíjense, Lamec significa joven fuerte. Lamec significa joven fuerte. Ahora bien, Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. ¿Por qué? Porque Noé significa descanso o consuelo. Y allí lo dice. Le puso por nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Esta expresión del versículo 29, algunos comentaristas dicen que lo que tuvo justamente Lamec en mente era que de su descendencia pudiese nacer, de sus hijos, el Mesías, esperando que fuera su hijo aquella simiente de la mujer que traería consuelo. Pero más que consuelo, halló gracia y murieron todos. Por eso te digo, hay veces que la palabra expresa deseos del ser humano, pero que finalmente en el propósito de Dios es todavía no, esperá, todavía no. Hay todavía hay varias cosas que tienen que pasar antes de que venga el deseado de las naciones, así como se le llamó a Jesucristo, ¿no? El deseado de las naciones, el que iba a traer consuelo por la maldición que sufrió la tierra, ¿no? Como dice aquí. Entonces dice que Lamec vivió, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, o sea, este fue el más, ¿cómo te puedo decir? El que finalmente esperó hasta los 500 años para... Es como si hoy tuvieras hijos hasta los 50, más o menos. Déjalo ahí. Tranquilos.
Y Noé vivió 500 años, y en esos 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, entonces tenemos 10 generaciones desde Adán, a través de Set, hasta Noé. Y aquí lo vemos a un Noé, que significa descanso, consuelo, que viene a ser la 10ª generación en donde Dios decide tomar una determinación que para nosotros sería indescriptible. Hace poco un hombre me dijo, mira Rodo, yo no concibo a un Dios creador que castiga su creación. No lo concibo. Él cree que el Dios que castiga es un invento de la religión. Y tiene datos históricos. Y él me decía, yo creo que la iglesia, sobre todo la iglesia católica, a lo largo de la Edad Media y todo lo demás, mató más gente que lo que vos decís que Dios mató. Y entonces me decía así, y tuvimos un intercambio muy bueno, pero muy cortito, acerca de lo que él quería expresar, que no concebía a un Dios tan amoroso que pudiese aniquilar a su creación. Pero por supuesto, nunca le pregunté, ¿leíste la Biblia alguna vez? Porque me le mencionó un montón de libros históricos donde le daban con un palo a la Iglesia Católica, a la Inquisición, a los asesinatos en masa y a todo lo demás por no creer en Dios o por lo que sea, o por hereje, o por brujo o bruja o lo que sea. Pero ¿leíste la Biblia? Acá tenemos al Dios amoroso que se indigna de la creación, que su misericordia comienza a manifestarse solamente por gracia sobre unos pocos y decide raer de sobre la faz de la tierra a todo el resto de la humanidad. Solo lo leo como una conclusión. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres, capítulo 6, versículo 1, cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y parece que esto fue la determinación, fue la gota final. Ver que, por así decirlo, déjenme decirlo así, ver que su iglesia se mundanizaba. ¿Me explico lo que quiero decir? Ver que su pueblo, ver que las generaciones de su pueblo estaban siendo persuadidos, influenciados, manipulados a mezclarse con las hijas de los hombres. Recuerden que Dios le mandó al pueblo de Israel, no te mezcles con las mujeres de los pueblos gentiles. No te mezcles porque te vas a llevar adelante por su idolatría, por sus prácticas de pecado. No lo hagas. Fue uno de los mandamientos también dentro de lo que fue la ley del Pentateuco. No mandamientos de los 10 mandamientos, sino de lo que fue después los mandamientos para que el pueblo se mantuviese santo. Sin embargo, pasa esto, que cuando dice esto, y pasa esto, que los hijos de Dios, viendo a las mujeres, las hijas de los hombres, se terminan juntando. Dice Dios, versículo 3, no contenderá para siempre mi espíritu con el del hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y acá declara, ¿no? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y gigantes, gigantes. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero no varones de renombre para con Dios, fueron varones de renombre para con la civilización de aquel entonces, que llegó a un punto de iniquidad y pecado, injusticia social, fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, que Dios termina destruyéndolos a todos a través del diluvio. Como dijo el Señor, así como se fueron en los días de Noé, así serán los tiempos previos a la venida del Hijo del Hombre. Entonces la gran pregunta, y quiero terminar con esto, hoy nosotros somos parte de la generación pre-arrebatamiento, por así decirlos. Vamos a finalmente ser tentados
a que nuestro amor por la santidad disminuya, a que el amor se enfríe, esa sería la expresión, y que la multiplicación de la maldad nos termine persuadiendo a abandonar la voluntad de Dios para tomar un criterio de vida híbrido, mezclado, entre lo que parece ser la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios, pensando que es la voluntad de Dios, siendo autoengañados. ¿Queremos eso para nosotros? No, bien lejos, bien lejos. Por eso hay que meditar día y noche en la palabra del Señor y aprender todo lo necesario para que nuestra mente siempre esté dirigida a hacer la voluntad de Dios. No importa lo que otros hijos de Dios hagan, desde ese concepto, desde lo que vimos en el capítulo 6, y no importa lo que pueda surgir a nivel masivo en el mundo, en el ambiente religioso. No, nosotros somos parte del pueblo de Dios, que no nos vamos ni a diestra ni a siniestra de este libro de la ley, para que mires y guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces serás prosperado en todas las cosas y todo te saldrá bien. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejaros un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscribite al canal y activar la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!